Estamos ya de vuelta y hablábamos precisamente de los cambios del uso. Hay que destacar que en Andalucía el 80% del consumo es para regadío, el 15% es en la ciudad y pueblo y el 5% restante es para industria y otros usos. De hecho, en la provincia de Málaga lo que más se está destacando que es la agricultura, la que más está sufriendo, se cifra creo que en más de 45 millones las pérdidas, pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos tomando medidas para ser más responsables, pero realmente el regadío, como decimos, es lo que más consumo lleva, y de hecho hay informes que han salido de asociaciones ecologistas destacando que en los últimos años tenemos menos reservas y sin embargo ha aumentado la tierra dedicada a cultivo de regadío. Es que yo al menos entiendo que no es concebible en las condiciones actuales y en este entorno el que los regadíos no, también es necesaria una modernización de esos sistemas de regadío para que las pérdidas sean mínimas, ¿no? Prácticas tradicionales como eran el riego a manta, pues a fecha actual no son admisibles, ¿no? Y por eso es importante que se le dote de unos sistemas que sean totalmente adecuados a lo que son las condiciones actuales, ¿no? No se puede seguir ampliando zonas regables si no tenemos recursos para ello o no se dotan de sistemas que sean lo más eficientes posibles, ¿no? Es verdad que luego si son cultivos que aportan un alto valor añadido, pues ahí es donde deben ser capaces, ¿no?, de asumir ese coste, ¿no? Pero es fundamental porque ahí es donde estará la menores pérdidas, ¿no? De hecho, efectivamente, aquí en esta zona occidental el regadío no tiene ni por asomo el peso que tiene en la zona oriental, en la Sarquía. Aquí no tenemos ese problema, de lo que te puedo hablar, de la zona de la Mancomunidad. Pero bueno, es una noticia que está ahí, y por la cercanía que tenemos también con las administraciones competentes, me consta que se están también haciendo esfuerzos para una mejor gestión y una mejora de la infraestructura en el tema de regadíos, ¿no? Es preocupante. En la zona es verdad que no es un elemento que tengamos, digamos, como un problema. Sí, pero es lo que hablamos antes, cada uno dentro de su ámbito y su responsabilidad y sus posibilidades tiene que actuar. Evidentemente, no se trata de decir no es mi problema, todos los agentes, no digo que no sea mi problema, digo que no lo conozco, claro. Que no conozco porque no gestionamos una zona donde exista una abundancia de regadío. La educación del cuidado del agua tiene que ser universal. Estamos centrados en los niños, pero claro, los niños no sabemos lo que van a ser de mayores. El cuidado en nuestras casas, si todos podemos poner, si hay medios de comunicación, el agricultor, el empresario, que parece que son ajenos a este cuidado del agua, no, tienen que poner no solamente medios, sino estar a la altura de conocimiento de toda la revolución que existe industrial y tecnológica para adecuar su medio de producción para usar bien el recurso, el agua. En Almería, bueno, en España somos pioneros en este sentido. No es incompatible una agricultura en un momento dado de sequía, sino optimizar el método de regadío, pues para que sea compatible, claro, y métodos de goteo exclusivamente. Entonces hay muchas posibilidades, no son incompatibles unas actividades con otras. Los cultivos más adecuados en función de la zona y la climatología y las reservas que tengan de agua, y optimizar los más adecuados, ¿no? Claro. Porque si no es compatible y eso no es sostenible en el tiempo. Puede que a corto plazo se mantenga como sistema, pero a medio y largo plazo no lo será y todos nos veremos afectados. Eso el empresario tiene también que invertir y ser consciente de esta necesidad, que hay que reactualizar los medios de producción en este caso, sea bien industria o en la agricultura, adecuarlo al volumen y a la cantidad de agua que hay. Está claro que todo el mundo tiene que poner su granito de arena y en todos los ámbitos hay aspectos a mejorar, ¿no? Y es verdad que la agricultura pues, de hecho, como dice Carlos, decía, todos implicados. De hecho, se está ya hablando de un pacto nacional por el agua. Incluso se ha planteado a nivel provincial que exista también un pacto provincial de... Existe, yo creo que también un parámetro y criterios de solidaridad de unos a otros, ¿no? Porque a veces del agua se hace... El agua hay que tener en cuenta que es un derecho humano, lo primero, independientemente de quién la gestione, de dónde esté, dónde deje de estar. Reconocido por las Naciones Unidas. Es un derecho humano universal. Entonces, esa concepción de derecho humano universal la tenemos que tener todos los que tenemos responsabilidad, entiendo, en el sector. Lo primero es un derecho humano y todo el mundo tiene derecho al agua. Sí, se habla incluso de, y hay que garantizar el abastecimiento de la población como el derecho humano y universal de que cualquier habitante debe tener, ¿no?, acceso a esa cantidad. Y en eso el sector es muy consciente de ello.
No, es una premisa que creo que está en el primer punto del escalafón de nuestra escala de valores, creo yo, ¿no? En la directiva marco del agua, creo que el punto 1 habla precisamente de esto, que no es un bien comerciable, es un derecho. El punto 1 de la directiva marco del agua del año 2000 habla el punto 1, esto es un derecho, no es comercializable, ¿no? Pero esto es un debate que viene, yo que ya a lo mejor tengo un poquito más de edad, de antaño, de siempre. Esto es pendular. Solamente, como he dicho al principio, nos acordamos de Santa Rita hasta que truena, ¿no? Claro, ahora iremos solventando esto, pero en cuanto vuelvan a caer otras lluvias, como que todos en general nos volvemos a relajar, ¿no? Y el oro, pues dice, bueno, se tiene en un banco y tengo mucho, pero no porque tenga mucho te puedes permitir el lujo de despilfarrarlo y irte todos los días. No, tienes que ser mesurado y consciente de que mañana te puede hacer falta. Y esa conciencia es la que no se tiene, por ejemplo, con el agua. Antes de entrar entre bastidores, seguro que en el sector sí. Sí, bueno, pero luego falta voluntad política y no por meter a la política. Salvador decía, por ejemplo, antes que estamos siendo solidarios con Málaga Oriental, que tiene más problemas, pero por ejemplo podríamos serlo incluso más, porque la presa de la Concepción, tenemos ahí el proyecto de recrecimiento que debe de llevar por lo menos 19-20 años seguro y no se ha terminado de hacer. Ahí quería entrar. De 18 años, leía y me parecía de 18 años, 15... Sí. Se ha tenido que perder agua, ha sido necesario abrir las compuertas, con lo cual vamos a ayudar, pero podríamos ayudar incluso más si, por ejemplo, esa infraestructura que lleva muchísimos años, un gobierno, otro, da igual, no se ha hecho. Y podríamos eso... Falta de voluntad política. Un proyecto que puede ser perfecto, e incluso hasta a nivel político para colgar... pero luego al final no se acaba ejecutando. No sé si porque salen alternativas mejores, que probablemente tampoco, pero no sé si se llegan a ejecutar, que es que todo se queda en proyectos, pero falta esa voluntad de ejecución. El Plan Hidrológico Nacional, el Plan Hidrológico de Andalucía, se está ejecutando, eso sí, muy buena voluntad y muy bien escrito, todo ordenado, pero se llega a ejecutar, o lo mismo no hay presupuesto, ya a mí son cosas que se me escapan, pero veo que hay muy buena predisposición, pero luego no acaba de cuajar esto, y nos vemos periódicamente con estos problemas. Esto de ellos saben ellos más que yo, porque son gestores y están al tanto. Esto es un tema discutible y te doy mi opinión personal, ¿no? Yo entiendo que el recrecimiento de la presa no es una buena alternativa, pues porque tenemos Marbella delante de la presa y cualquier problema de corrimiento y demás, fíjate la población que hay, porque el coste es muy elevado y porque con un coste menor creo que podemos llegar casi al mismo resultado. O sea, el problema es que se desembalsa una presa todos los años o la misma volumen al mar, que tú decías, o una cantidad de agua considerable al mar todos los años, metámosla en red, depuremos ese agua, potabilicemos ese agua, mejorando la ETAP, que ya hay una acción inminente para la mejora de la ETAP y la mejora de la infraestructura, y ese agua la vamos sirviendo. Y evitas problemas ecológicos con el recrecimiento que podrías tenerlo y la peligrosidad que eso supone. En el Genal, la parte alta del Genal, hay otro proyecto que tú conoces, Genalito, que es unir la cuenca con, en fin, obtener una fuente de suministro de la parte alta del Genal, que no tiene impacto ecológico y también nos sirve como una fuente de suministro, y luego mejorar las infraestructuras de conexión, tanto desde el campo de Gibraltar hacia esta zona, que Argisa también tiene históricamente menos periodos de sequía que nosotros. El campo de Gibraltar, digo Argisa, que es la empresa que gestiona el agua en la Mancomunidad de Municipios de Gibraltar. Nosotros tenemos un convenio con Argisa entre 2 y 8 hectómetros anuales, a poco que vayan mejorando la infraestructura, y ya están mejorando la infraestructura, ya hay acciones concretas, inversiones y planes inminentes para mejorarla. Podremos tener esa fuente de suministro. Yo te digo, Genalito es un proyecto de poco coste que nos podría dar otra fuente de suministro. La desaladora la tenemos siempre ahí, luego la mejora de las gestiones de los pozos de Fuengirola y de alguna otra fuente que tenemos. Mejorando la red de conexiones también hacia Málaga y hacia Sarquía, podemos tener esa reciprocidad, es decir,
enviar nosotros cuando el pantano, en vez de echarlo al mar, derivarlo a la red de abastecimiento hacia allá, y el pantano de la Viñuela, que tiene una capacidad de 170 hectómetros cúbicos, lo preservas, y cuando haya escasez aquí, usas del pantano como si fuese una despensa de agua. ¿Vale? Todo esto cuesta mucho menos dinero que recrecer la presa y tiene menos impacto medioambiental y menos peligrosidad que el enriquecimiento de la presa. Entre otras cosas porque son 500 millones de euros. Yo estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Bueno, a día de hoy probablemente el impacto ambiental sea mucho más grande, el recrecimiento de la presa que en otro, pues, la extracción de árido donde lo saca, el tránsito rodado de camiones, en fin, mucho inconveniente. De la presa, dado aguas abajo de la presa, porque cualquier presa forma parte del estudio, lo que es el estudio de seguridad que prevé en caso de que hubiera rotura qué pasa aguas abajo. No nos olvidemos que es aguas abajo del embalse actual, porque el recrecimiento se planteaba como un cerramiento un poquito más abajo, pero que triplicaba como mínimo la capacidad actual. Pues las consecuencias podrían ser dramáticas y hay población asentada, ¿no? Es verdad que ellos han... ¿Y los materiales? Sí, toda la extracción de materiales. Los materiales para esa obra, antes había una cantera, claro. La cantera de Laurín, pero y de la zona esas se cerraron, con lo cual más coste todavía. Yo voy más allá, no nos olvidamos lo que tú has comentado, es una obra que tiene una cuantía económica considerable, casi faraónica en los tiempos actuales, los recursos económicos muy limitados, todos sabemos cuál es el contexto. Y yo creo, como apuntaba Salvador, a que otras opciones que ya venían contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, además del recreación del embalse, como era el trasvase del Genal, como era esa interconexión de todo el sistema a lo largo de todo Málaga, ¿no? Donde tenemos un embalse de la Viñuela que sí tiene bastante capacidad, potencial uso de aguas regeneradas. Yo creo que son alternativas bastante más viables económicamente y que más a corto plazo ejecutables y que solucionarían en gran parte lo que es esa posible problemática de toda la provincia de Málaga en general, ¿no? No estamos hablando de una zona o de otra, ¿no? Porque ahora pueden estar más afectados en la zona oriental, pero oye, ¿quién dice que en otro momento, dentro de un año, 2 o 3, la sequía cíclica, ¿no? El pozo más antiguo de España está cerca de las tablas de Daimiel, se llama la Motilla del Azuer, es de la edad de bronce, 2000, 3000 años antes de Jesucristo, y ese pozo es curioso, el primer pozo que existe en la península ibérica, se fue ahondando a medida que persistían las sequías y se fue haciendo una fortaleza alrededor para protegerlo a medida que había escasez de agua. Te digo por la importancia que tiene el agua, pero desde 3.400, desde siempre ha sido. Y la sequía es cíclica. ¿Qué tenemos que hacer los responsables, o lo que tenemos algo que decir o algo que hacer en esto? Poner todo, sumar todos, poner todo en nuestro granito de arena, pensar de una manera inteligente y coherente con los recursos que tenemos para que no nos vuelva a ocurrir este tipo de... No sé si las claro, aquí hay versiones como colores, las desalinizadoras, que hay una controversia con la construcción de ellas en un momento dado, pudiera ser una alternativa para solucionar por lo menos el tema. ¿Qué pensáis? Era una pregunta con vosotros, si tenía COSOL y los gestores previsión de eso, pues hay una controversia grandísima. Partidario. Hablas de la que se iba a planear en Fuengirola, sí. Por ejemplo. Eso ya se descartó. Se descartó. De Acuamed, es una iniciativa. Sé que se hizo un proyecto y se estuvieron haciendo estudios. Y ya ese convenio se cerró. Se ha descartado la posibilidad también por múltiples derivadas. Por el coste que tenía, la inversión no era todo lo rentable en términos de eficacia y eficiencia. Luego también esa sal hay que... Sí, la desalinizadora tiene un impacto, las salmueras... En la zona del mar bien. Mijas, afortunadamente ¿cómo se llama el alga que crece en la zona de Calaburra? La Poseidonia. Sí. La Poseidonia. Ahí hay Poseidonia, que es una... Poquita queda, por desgracia. Un alga que solo crece en agua muy excelente, de muy buena calidad. Entonces, introducir salmuera adicional ahí podía ser peligroso, en fin. Yo soy, Ignacio, mucho más partidario y tenemos recorrido en todo lo que son los sistemas de abastecimiento. Seguir invirtiendo como se está haciendo en reducir las pérdidas, ahí hay mucho recorrido. Totalmente de acuerdo. Nosotros, yo como ejemplo, podría comentar que a lo largo de los últimos 3 años, el poner en marcha toda esta media sectorización, que nos han costado un dinero considerable, no solo ponerla en marcha, sino mantenerla, hemos sido capaces de ahorrar
prácticamente no llegamos a 2 hectómetros, 1,8 hectómetros cúbicos, 1.800.000 metros cúbicos entre años recuperados. Y que si seguimos manteniendo esos sistemas actualizados y gestionados adecuadamente, eso no se tiene por qué seguir perdiendo, eso hay que mantener el tiempo. Si eso sumamos todos los municipios, la capacidad y el recorrido, porque nosotros estamos actualmente aquí en Marbella, yo creo un buen rendimiento para una población como esta. Entiendo el rendimiento como la diferencia entre lo que es el agua que se suministra y el que se registra a través de los aparatos de medida. Aquí estamos en un rendimiento superior al 80%. Eso es una cifra considerable. Si todos hiciéramos a nivel, en todos los municipios, esté quien esté, si hiciera un esfuerzo por mantener esa infraestructura en mejor estado, dotándola de sistemas inteligentes, ahí hay mucho campo. Además de otra batería de medidas, como comentaba Salvador, de interconexiones. También yo entiendo que tenemos que tener una visión global del recurso. Esto es no solo recursos superficiales, los recursos subterráneos, porque los recursos subterráneos están ahí. Ahora, lo que hay que hacer es controlarlo para evitar que haya sobreexplotación de forma responsable. Y por eso nosotros, aquí en este caso, por ejemplo, nosotros siempre hemos tomado como referente a la universidad, como expertos en conocimiento de lo que es el funcionamiento de ellos, para que sea una gestión integrada de todos los recursos superficiales y subterráneos. Y en cada momento poder utilizar de la mejor forma uno u otro, ¿no? Y al final eso, conocimiento y gestión nos deben de llevar a un ahorro considerable. El mundo del agua y no confiar en grandes infraestructuras faraónicas. Ha mejorado tanto la tecnología, ¿verdad? Efectivamente. Que donde antes hacía falta a lo mejor una inversión tremenda, ahora con tecnología puede mejorar mucho la eficacia y la eficiencia de la gestión. Es decir, desde detectores de fuga, aparatos de todo tipo que entran por las tuberías, que te detectan por ultrasonido la fuga, en fin. Ha mejorado muchísimo, se ha tecnificado y se ha digitalizado también, el salto tecnológico ha sido tremendo y yo creo que en esa línea hay recorrido. Hay muchos recorridos sin grandes... Pero no es fácil, no creo, llegar a acuerdo. Ahora mismo, de hecho, hay un proceso abierto de consulta. Estamos hablando de un pacto nacional, también de la reforma del Plan Hidrológico Nacional. Un proceso de consulta porque tampoco hay un consenso de por dónde se debe ir realmente, ¿no? Se están diferentes, unas asociaciones, hay diferentes perspectivas, ¿no? Tendrán que ponerse de acuerdo todos los agentes. Sí, pero mientras se ponen de acuerdo en esa gran infraestructura, se puede ir haciendo camino, ¿no? Claro, nosotros en nuestra casa, todo lo que nos compete, vamos a estar haciendo. Es una cuestión, como comentaba antes, de responsabilidad. Cada uno en la medida de su posible, desde el ciudadano que está en su casa, nosotros como Consejo de Servicio Municipal, Acosol como empresa que garantiza. Hay que ser muy serios en la gestión. La comunidad, el abastecimiento, todos tenemos que aportar. Yo aprovecho porque habéis estado ya en reuniones, hablamos del decreto de sequía que se está preparando, de las medidas, creo que se habla de 115 medidas, no sé si nos podéis avanzar por dónde, porque hemos hablado también ya de medidas generales que debemos de ir adoptando. ¿Por dónde va a ir o cómo nos puede afectar? Si nos podéis adelantar algo, si no, no sé si... o qué es lo que se está hablando. Pues quizá la primera línea, ya casi por estadísticas de otros decretos, pero hay varios niveles, ¿no? en la sequía. Quizá la primera medida sea restringir un poco el uso de las piscinas, afectará un poco más a los regantes, que ya te digo, en aquella zona ahí en el Guadalhorce nos afectará más que a nosotros. Un poco sería ese el primer paso antes de tocar absolutamente nada que tenga que ver con el abastecimiento, que eso debe estar garantizado. Reciclar el agua, mejorar en esa línea y dentro de ese ámbito. Respecto a los acuíferos, del planeta el 3% del agua es agua dulce. Y de ese 3%, no sé si era el 70 o el 80% estaba en los hielos. Y luego quedaba ese 20% de agua dulce que estaba casi un 19% en los subalveos, en el agua subterránea, y un 1% los lagos. Que puede ser un gran recurso el tema del agua subterránea, claro. Las confederaciones tienen que mirar también con estos almacenamientos, pero siempre y cuando también no estén contaminados, que el tema del uso del agua, de los pesticidas, de todas estas cosas, puede ser una solución en un momento dado, siempre y cuando haya un medio ambiente saneado, ¿no? Que haya un medio ambiente Ten en cuenta que tú eres el 80% agua. No sé si habéis ido al Parque de la Ciencia de Granada y hay un peso donde tú te subes y un cilindro vacío. Cuando te subes empieza a subir el agua, también algo de proteína. Eres el 80% agua. Sí. Voy a lo de la contaminación. Ahí sí que tenemos que ser muy conscientes y escrupulosos en
en cuidar el medio ambiente, que somos el 80% de nosotros somos agua. Y el agua es la misma en el mundo, desde hace millones de años. Es decir, que el agua que tú tienes en tu cuerpo de aquí no sale. Hace no sé cuánto estuvo en el Polo Norte. Pues cambia de lugar, pero sigue siendo siempre la misma. Seamos optimistas. ¿Cuánto tendría que llover? Que quizás te pregunto a ti más. ¿Cuánto tendría que llover para que, digamos, bueno, se revierta esta situación y, aunque sigamos tomando medidas, ¿no?, que es lo importante, pero que bueno, que ya no no tuviéramos que hablar de sequía? Cuantificarlo desde un punto de vista del consumo humano, ellos lo saben mejor que nadie. Yo, desde el punto de vista medioambiental, sí haría falta que lloviese, no solamente si llenasen los embalses, sino esos subalveos, esas aguas subterráneas, que son en el fondo quien son las reservas, y que es de lo que vive también el resto de la naturaleza. Estamos centrados muy en el hombre, en el ser humano, pero es que ahí el planeta se tiene que alimentar. En los bosques, las poblaciones de flora y fauna los ecosistemas tienen que mantenerse, y sin agua no hay vida, Y esto, cuantificarlo, no soy un experto en el tema, yo trabajo en el mar y no soy un experto, pero que la vida no es solamente el ser humano, y tampoco existiría el ser humano sin unos ecosistemas estables y saludables, ¿no? Porque en el fondo ese equilibrio dinámico se pierde en el momento que falta el agua. No sabría cuantificártelo, pero haría falta que lloviese, más que nada para reponer esos acuíferos que no se ven, por ejemplo. Desde luego hace falta que llueva, pero como no podemos controlar el clima nosotros, pues... De hecho, ahora mismo el embalse de la Concepción, el que estaba en mejor porcentaje de llenado de toda la provincia, no sé si estaba al 50 y algo por ciento, 30 y algo estos metros cúbicos. Lo hemos preservado y hemos usado desaladores y otras fuentes con carácter prioritario para preservar el agua del pantano. Pero no obstante, también, bueno, estamos empezando, el año hidrológico ha empezado en octubre, quedan muchos años, yo creo que no hay que ser ni pesimistas ni alarmistas. De hecho, anteayer, casualmente, compartiendo foro en un desayuno con el subdirector de Dominio Público de la Junta, nos comentaba, y él, en base a una serie histórica, un dato interesante, ¿no? Y es como los datos de pluviometría, él tenía datos, creo que de aproximadamente 100 años en lo que es el entorno de la provincia de Málaga. Decía que lo que sí se venía observando últimamente es que antes todos teníamos asociada la idea de que octubre y noviembre eran meses más lluviosos, y siempre diciembre, enero, febrero, meses secos, eso era algo que tenemos todo en nuestro subconsciente, y que últimamente se nota, y de hecho desgraciadamente un ejemplo lo tuvimos en las inundaciones del año pasado, diciembre, pero que es el periodo lluvioso se está trasladando, o sea que no es tanto al inicio tradicional, octubre, noviembre, sino que ya es habitual en un diciembre o enero que tengamos lluvia, ¿no? Una cosa peculiar. Y que él comentaba, a poco que lluevan 150 litros, pero, llenamos el pantano. ¿Y cómo está afectando eso a la biología en general? Hoy, saliendo para acá precisamente, la jacaranda de allí que hay en donde vivo, he mirado a una de ellas y había como una pequeña floración. La jacaranda, por ejemplo, florecen en primavera, en mayo, así como la vida está alterada, o los ciclos biológicos se están alterando conforme está aconteciendo esto, ¿no? Y las floraciones se adelantan. Las migraciones de aves totalmente, que tienen una repercusión muchísimo más. Volvemos al origen, al inicio, al cambio. ¿No? Comentabas, no hay que ser alarmistas, sí previsores, porque estamos hablando de que la relación con el cambio climático. Y hay algunos datos, incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente, que señalaba que en este siglo, al final, España, el 80% de España podría estar en riesgo de convertirse en desierto. Pues está realmente cambiando. Y luego también, bueno, tenemos informes, pues, de Ecologistas en Acción en la misma línea, ¿no? De que está cambiando y tenemos que adaptarnos, ¿no? O quizás hablar es, más que previso, quizás adaptarnos a la nueva situación, que es lo que se está haciendo. Abarca un ámbito que va mucho más allá del que nosotros, del que nos corresponde. Es decir, la desertización se va enlazada pues con que cada vez hay más... el calentamiento global y todo. Claro, calentamiento global, las zonas destinadas a cultivos o a urbanizaciones, en fin. Sí. Había un proyecto de la antigua Icona, el proyecto LUCDM, que se estaba cartografiando precisamente el avance de la desertización en la parte de Almería para arriba, y se está cumpliendo esos pronósticos. Yo me acuerdo cuando estudiaba, me decía, el cambio climático
parecía que era una cosa de rojo, pone bomba, una cosa de... Claro, pero es que la evidencia son las evidencias. Ya los barcos ya pasan por el Polo Norte, eran rutas que no existían con el barco, o sea, que son evidencias que ya no son, como dice Trump, que esto es una cosa de gente revolucionaria, ¿no? Es que son evidencias que son innegables. Ahora nos hemos encontrado de sopetón con el problema y, sobre todo, lo que es peor, no empezar a poner soluciones, no empezar a aprovechar bien el agua y empezar a tomar más conciencia de que esto se nos viene encima. Y por dónde nos va a salir es lo que tristemente no sabemos. Se prevé que se va a sufrir bastante. A nivel global. Esto es un problema que sí, que en Marbella nos está preocupando, pero que no es un problema de Marbella. Esto es un problema de todos y la solución está en todos, ¿no? Aquí podremos poner nuestro granito. La emisión de contaminantes. Claro, es un comportamiento, una cultura global la que hay que tener conciencia con el medio ambiente. Si no, es que no. Obviamente no hay el compromiso, ¿no? Los diferentes países comprometen eso. Lo que pasa es que es cierto que todos podemos poner nuestro granito de arena, desde la propia persona, los propios ayuntamientos que también están muy comprometidos, ciudades sostenibles, poquito a poco. Marbella puede contribuir como nadie, pero no es un problema de Marbella, esto es un problema de todos. Un problema de todos. Que afecta a todo. La construcción, pues se tendrán que hacer edificios que se autoabastezcan de energía, que no sean contaminantes, que no emitan gases, que no necesiten tirar de recursos externos, que puedan reciclar su agua. En la construcción, en el mundo de la agricultura, tendrán que mejorar la eficiencia, tendrán que... Pero que no haya leyes que te multen por tener un aerogenerador, como por ejemplo pasa en España, ¿no? Bueno, pues por eso te digo que tiene que ser una conciencia y que unos políticos tomen conciencia, quizás sea el problema lo primero. La mochila de todos. Claro. Yo creo que hoy en día y las empresas responsables y a nivel global así lo entienden, el concepto de economía circular, que también últimamente circula, es algo de minimizar, de residuo cero, de reutilizarlo todo, de tener el mínimo gasto energético, es fundamental. Buscar consumir productos que emitan los menos contaminantes posibles. Efectivamente, ¿no? Saber tanto cuál es el origen de la energía que tú utilizas y de los productos, como qué haces con los residuos que generas. Pues todo eso al final irá avanzando en proteger el medio ambiente, y el agua forma parte fundamental de ese medio ambiente. O sea, por cierto, animo a usar agua del grifo, así no tienes que comprar botellas de plástico. Sí, porque de hecho aquí en Marbella se hizo un estudio y se comparaba y se decía que que se podía comparar perfectamente con otras de embotelladas, que todos conocemos las marcas y que tenían la calidad. De España entera, de 90 marcas distintas de agua, venía el otro día en el magazine de vuestro, y solo una o dos supera, digamos, en calidad al agua del grifo comparada. Y aquí en Marbella tenemos la suerte de... doy fe de que la calidad del agua... quizá en el pantano del Valle Guadalhorce citan ese problema, pero creo que el agua de Marbella del grifo es bastante buena, sana, y es como un agua a la carta, porque está estudiada, hay personal profesional... que no sé si la gente es consciente de los controles de calidad. Claro, no es consciente, no es consciente controlada los parámetros, de análisis que se realizan diariamente para controlar que tenga la mayor calidad. 24 horas al día, 365. Tenemos ya que despedirnos, y a mí me gustaría muy brevemente que os despidieseis mandando un mensaje. No hemos hablado de una situación que es complicada, pero que se están adoptando medidas. Todos miramos al cielo para que llueva. ¿Y cuál sería el mensaje que lanzaríais? ¿No? Aunque se vea un aporte ridículo a nivel personal cada uno, bueno, si es que como yo solo no repercuto, es una falsedad. Todos, y en la medida de lo posible, todos podemos contribuir a que el agua por lo menos no escasee. Sí, un mensaje de tranquilidad y confianza, y también solicitar la ayuda de todos los agentes implicados. Pues yo resumiría en aplicar responsabilidad en el uso del agua, nos garantizará el futuro. Pues nos quedamos con esos mensajes. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Les emplazamos nuevamente a que nos acompañen en otro Marbella Actualidad.